Bienvenidos a un nuevo video en este canal y hoy un video muy especial porque la ciudad de Fico y Guarina me invitó, me autorizó a recorrer con ellos el cuartel de bomberos que tienen acá, el cuartel número 4, la estación de bomberos número 4. Así que en este video te voy a mostrar cómo es una estación de bomberos acá en Estados Unidos, cómo se prepara un bombero, tanto para ser bombero como para una emergencia. También te voy a mostrar el equipamiento y un montón de otras cosas más, pero de verdad, esta vez de verdad, quédate en este video porque lo que vas a ver es casi como estar en una película. Bueno, y ahora estamos acá adentro con Jim y con Juan. Thank you, Jim. Thanks for joining us today. Juan, gracias. Bienvenidos a Fedenusa. Gracias por prestarnos el tiempo y el espacio para contar un poco a la gente cómo es el tema de ser bombero en Estados Unidos. So, first, we are in front of this amazing car. Can you explain a little bit more about this car? Absolutely. This was the very first new fire truck that the town of Fuquay Springs at the time purchased. It is a 45 Mack, but it was purchased in 1947. Wow. It has been fully restored and it could actually pump water at a fire right now if we needed it. Oh, really? Yes. So if you need this, you can use it. We can use it. And how many people work here in this fire station? In this fire station, we have one engine company, which is 3 people. Okay. So there's 3 shifts. So every day there's a different set of 3 people. And then in addition to that, we have our fire prevention staff, and that is a staff of 4. So 7 most days are here. So our fire prevention staff work 8 hours, and our guys who ride the trucks, they work 24 hours. 24 hours. So they'll come in at 7:45 today, and they'll get off at 8 o'clock. What is the most common emergency that you have in a normal day, a regular day? If we can say regular or normal in this, That's fine. That's fine. We run a lot of medical calls. Okay. But we also run a lot of, this station runs a lot of fire alarms. So just a variety of a lot of things. And how you divided this? I mean, how you divided the emergencies? For example, if I call you from my home, I will live 10 minutes away from here. Right. Will you be there or any other fire station will attend that emergency? So we have 4 stations in our fire district. Okay. So whichever station is the closest will be dispatched to wherever the emergency is called from. And then also in Wake County, we work a lot with our neighboring department. So if this truck is downtown on a call and there's a call out here, if another truck from a different department is closer, then that truck will get dispatched too. Okay. So we try to do the best we can for the citizens in Wake County. Okay. Bueno, y ahora estamos con Juan. Juan habla español, así que directamente vamos a hacerle algunas preguntas de esas que yo sé que en tu casa vos te estás haciendo. Juan, primero, como te decía hace un rato, gracias por el tiempo. Contame cuánto tiempo hace que sos bombero. Soy bombero hace aproximadamente 5 años. Comencé mi carrera de bombero en Fayetteville y continué aquí en Fuquay. En Fuquay llevo casi 4 años. Antes de esto yo era maestro. ¿Maestro? Maestro, sí. Un buen cambio. Un tremendo cambio, el mejor cambio que he podido hacer en mi vida. ¿Cómo fue que empezaste tu carrera de bombero? Quería hacer un cambio en mi vida. No quería ser maestro y vi que estaban ofreciendo la oportunidad de entrar al departamento de bomberos y dije, yo creo que voy a poder hacer esto y traté y pude. Y acá estás. Y aquí estoy. Muy bien. Vení, acompáñame que Juan nos va a mostrar, nos va a hacer un tour por las instalaciones. Esto es algo único que te digo la verdad, jamás pensé que iba a tener la posibilidad de llevártelo al canal. Así que Juan, contanos, acá estamos entrando a las oficinas, a las venas de esta estación de bomberos. Contame un poco qué tenemos por acá. Esta es la estación más nueva que tiene Fuquay. Nos lleva como un año de que se inauguró. Y aquí tenemos un área un salón de entrenamiento. Ok, ¿podemos verlo? Sí, tomamos clases aquí. Ok. O sea, esta es la parte en la cual se entrenan los bomberos que vienen solo a este edificio o que trabajan también en otros edificios. Aquí con estas pantallas que tenemos aquí nos podemos comunicar con las otras estaciones. Y aquí tomamos clases para poder salir afuera y entonces tenemos afuera nuestro hands-on y practicamos y practicarlo. Bueno, ahora estamos yendo a la cocina, pero esto más que una cocina parece una casa. Entiendo que tiene que ver con esto que hablábamos de que pasan muchísimo tiempo acá, ¿verdad? Sí, aquí nosotros pasamos la mayoría del tiempo y compartimos entre nosotros como familia. Y aquí tenemos nuestra área de cocina. Nosotros aquí preparamos nuestros almuerzos, nuestras cenas. A veces cuando invitamos a nuestra familia a compartir con nosotros, aquí pasamos todo un rato agradable. Comemos juntos. En la noche vemos televisión juntos. Y cada
algo bien interesante. A ver, mostrarnos. Cada uno de los turnos, nosotros tenemos 3 turnos, sí. Cada uno de sus turnos tiene su propia nevera. Su propia nevera, su propia área donde guardar sus alimentos y todo. Ok, eso está bueno. O sea que si algo falta, sabes que fue alguien de tu turno. Sí. Ok. Muy linda cocina y estaba viendo un detalle. Esa pantalla que tenés ahí, ¿nos podés contar un poco de qué es lo que muestra? Sí, esta pantalla muestra las llamadas que están, las emergencias que están en el área. Ahí nosotros sabemos si nos van a despachar a nosotros. Okay. Sabemos la dirección y sabemos el tipo de emergencia. Okay. Y así vamos preparándonos mentalmente, para qué tipo de llamada vamos a atender. Ok, o sea que incluso mientras están acá, ustedes ya siguen trabajando viendo lo que posiblemente les puedan asignar. Bueno, y esto de acá afuera, a mí te digo la verdad, me sorprendió, me encantó. Contanos qué es esto que tenemos por acá, porque veo que hay 2 parrillas, o sea, falta de una. Sí. Contame un poco más de esto. Aquí es donde preparamos la comida. Siempre, en cada turno hay alguien que le encanta cocinar o hacer algo en la parrilla. Okay. Y entonces por eso tenemos este equipo aquí para cocina. Ajá. Y ellos se preparan aquí, cocinan sus carnes, comemos aquí afuera cuando la temperatura lo permite. Este tiempo ahora ha estado muy caliente, así que no se ha usado mucho, pero ahora que la temperatura va a comenzar a bajar, aquí vamos a estar disfrutando. No es algo que diría que es fácil entrar. Sí. Tienes que físicamente poder hacer el trabajo. Okay. Y mentalmente tienes que poder sobrellevar la carga de correr estas emergencias que muchas veces son muy difíciles. Me imagino que son bastante desafiantes en muchas de las emergencias que tienen, tanto a nivel físico como a nivel mental también, ¿no? Y ahí me intriga saber por ahí de tu lado cómo es el tema o qué es lo que más te gusta de trabajar acá y cómo sentís el trabajo con el equipo, por ejemplo. Este trabajo es un trabajo difícil. Okay. ¿Sí? Cuando uno va a las llamadas de emergencia son llamadas difíciles. Lo que hace la diferencia es el equipo con quien tú trabajas. Tú estás con tus compañeros por 24 horas. Tú vives con ellos, ¿ok? Tú desayunas, almuerzas, cenas, duermes, ven televisión, hacemos ejercicio y también corremos estas llamadas que son difíciles y estamos juntos siempre. Entonces eso crea un ambiente de familia. Trabajamos juntos y trabajamos bien y eso es algo que me completa, porque tener un equipo que siempre está ahí para ti y ellos están dispuestos a hacer lo que sea por mí, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ellos. Claro. Y hablábamos recién de que antes de esto habías sido maestro. Por lo que me decías, no volverías a ser maestro, ¿verdad? No volvería a ser maestro. O sea que esto realmente es lo que te gusta. Sí. Y ahora vamos a pasar al gimnasio, un lugar que quizás yo no visito tanto o que debería visitar más, pero me imagino que ustedes acá pasan mucho tiempo también, ¿no? Sí, aquí nosotros entrenamos, hacemos pesas, hacemos muchos calistenia, ejercicios aeróbicos para poder mantenernos en forma, para poder asistir a las personas de la comunidad. Por lo general pasamos una hora. Una hora por día entrenar. Una hora por día. Okay. No tratamos de sobre ejercitar porque no queremos estar bien cansados y sale una emergencia. Claro, de no estar sobrecargados, digamos, frente a la emergencia. Sí. Y estaba viendo que tienen ahí una puerta grande también. Por esa puerta ustedes me contaban que también llevan los equipos para afuera. Sí, ahí cuando la temperatura lo permite, esa puerta la abrimos y tenemos todo esto, lo podemos ver, tiene rueditas. Ruedas, claro. Lo llevamos afuera, hacemos ejercicios afuera y después vemos todo. Qué bien, qué interesante. Y lo guardamos acá. Bueno, y ahora te voy a mostrar una cosa que la verdad yo pensé que tenían un hotel los muchachos, pero no, lo que te voy a mostrar es el lugar donde ellos duermen acá en la noche, obviamente porque ellos, como te decía Juan, pasan 24 horas, ¿no, Juan? Me decías acá. Pasamos 24 horas en esta estación y aquí vivimos. Ok, o sea que este es el espacio en el que, por ejemplo, en las noches duermen, cuando obviamente no tienen ninguna emergencia. Sí, puedes pasar aquí y venir a este cuarto. A ver, mirá, está muy lindo. Es un cuarto tranquilamente de hotel, o sea, tenemos una cama, una silla, tenemos acá también como para que puedan cargar, esto me imagino que es la radio que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Cuántas horas normalmente duermen acá? ¿Tienen algún límite de tiempo en el cual pueden estar acá? Después de las 10:30 de la noche, entonces nosotros podemos pasar al área de los cuartos. Okay. El resto del tiempo tenemos que estar en la estación, velando por emergencias y compartiendo, entrenando, haciendo ejercicio. Exacto. Después de las 10:30, pues nos preparamos y venimos y descansamos. Muchas veces descansamos toda la noche y muchas veces venimos y nos acostamos y tenemos que levantarnos para atender una emergencia y no dormimos. O sea que a veces le dan uso y a veces no tanto. También me imagino que el hecho de que esté abierto ayuda a la convivencia de ustedes como grupo, ¿verdad? Sí. Ok, eso está bueno. La verdad que no esperaba esto y está muy, muy bueno. Te digo que cuando me echen de casa me parece que me vengo acá.
Hay dos formas de ser bombero, ¿ok? La opción número uno es tomar los cursos y tener todas sus certificaciones y luego aplicar un trabajo de bombero. La opción número dos, en Wake County hay un programa que se llama Carrera en un Año. Ahí una vez ellos te escogen, ellos te ofrecen todo el entrenamiento necesario, ¿ok? Te entrenan para poder combatir fuego y te entrenan para las llamadas médicas. Y una vez tú obtienes esas certificaciones, entonces puedes comenzar a ser un bombero oficial. Sí, hay algunos requisitos físicos para ser bombero, entonces tienes un examen de aptitud física. En este examen tú tienes que cargar un dummy que pesa 150 libras, vas a tener que cargar, alar una soga, alar la manguera de agua, cargas un chaleco que pesa unas 40 o 50 libras. Mientras haciendo todo este ejercicio, subes a una torre y cuando subes arriba a la torre tienes que alar una soga para subir un rollo de manga. Y hay otras cosas adicionales también, pero si puedes hacer todo esto, estarías en condiciones. Si estás en condición física para poder hacerlo. Bueno, así que ahí tenemos un poco también de los requisitos para ser bombero. Si es que vos querés ser bombero, ahí tenés un poco de lo que vas a necesitar tener sí o sí. Bueno, y ahora, Juan, estamos entrando a una oficina, pero me contabas que esto no es una oficina más, ¿verdad? No, esta es la oficina donde nosotros preparamos los informes. Después de que tengamos la llamada, las emergencias, venimos aquí y tenemos que escribir un reporte, ¿okay? De lo que sucedió en la llamada, de la emergencia. Escribimos un reporte muy detallado y eso lo sometemos y eso va a nuestros records. Digamos que el trabajo no empieza únicamente cuando tienen emergencia y demás, sino que también mientras están acá en la estación tienen muchísimo trabajo para hacer, tanto antes de emergencias como después con esto de los informes que nos contabas. Y ya que estábamos hablando del tema del trabajo antes y después, nos contaban que trabajan 24 horas de corrido, pero me imagino que tienen días de descanso. ¿Cómo funciona eso? Nosotros trabajamos 24 horas, entonces tenemos 24 horas libres, después 24 horas nuevamente, 24 horas libres y de 24 horas nuevamente. Esos son 3 días de trabajo y después tenemos 4 días libres. Y después luego se repite. Después empieza el ciclo nuevamente. Sí. Juan, ahora estamos, me imagino, en uno de los lugares clave que es donde ustedes guardan los camiones, ¿verdad? Me contabas que ustedes tienen ¿cuántos camiones acá en la estación o cuántos tienen asignados en total? Tenemos asignados 4 engines, y tenemos 2 de reserva. También tenemos 2 escaleras y tenemos 4 tanques. Los engines cargan 1000 galones de agua y los tankers, que es este que está aquí al lado, cargan 2000 galones de agua. ¿Y esos los usan como reserva para cuando van a las emergencias? Digamos. Sí, una emergencia de fuego en un área donde no hayan hidrantes, van a ir los tanques con los engines para rellenar, digamos, a los que están trabajando también. Y una duda que ahí me queda y que la tuve siempre desde que era chico: ¿dónde sacan el agua para cargar? ¿Tienen algunos lugares en particular? ¿Cómo funciona el tema de las bocas esas que están en las esquinas, por ejemplo, las bocas de colores? Son los hidrantes. Eso, los hidrantes. Los hidrantes. Entonces, dentro de los límites de la ciudad, los hidrantes tienen diferentes flujo de agua. Algunos hidrantes tienen diferentes colores y dependiendo del color que tenga la tapa de encima es el flujo de agua que sale de ahí. Y alguno de esos es como un señor hidrante como que tiene muchísima más capacidad que otro. ¿Cuál es el que más capacidad tiene quizás? Cuando vayan por ahí ven uno con la parte de arriba azul. Eso es uno de los que más Eso es lo que más fuerza tiene, los que más cantidad de agua sacan. Y esos hidrantes son realmente importantes en la operación, digamos, ¿no? Son esenciales. Claro. Esenciales. Y veíamos recién arriba de los tankers, por ejemplo, vemos que muchos tienen conexiones o cables. Esto, en este momento, por ejemplo, que no están trabajando, este cable de acá, que ni lo quiero tocar porque no sé qué es, ¿qué es lo que le está haciendo al camión, digamos? Este cable lo que mantiene es que haya energía en el camión. Estos camiones a veces están aquí todo el día sin usarse y tienen mucho equipo electrónico y entonces esto mantiene las baterías siempre a un nivel óptimo. Si por alguna razón no está conectado, en unas cuantas horas tenemos problemas. O sea que es importante que esté conectado para que si hay una emergencia no haya que hacerle un puente a la batería porque no arrancó. Y veíamos también en el techo por allá esas cajas rojas que están ahí arriba. ¿Nos
¿Puedes contar un poco cuál es la función? Porque tengo entendido que son muy importantes. Yo te cuento, nosotros estamos grabando esto acá en un lugar donde ellos obviamente encienden los camiones y trabajan con ellos. Hay un nivel de limpieza espectacular, pero tampoco hay ningún olor a nada cuando entiendo que estos camiones que son diésel generan esos olores. Tengo entendido que eso es fundamental, ¿no? Sí, esto es un sistema de filtración. Cuando nosotros encendemos los camiones, los gases salen por los escapes. Por los escapes. Y este sistema de filtración se activa. Los gases van ahí y los filtran. Y eso es lo que hace que podamos estar aquí hablando y no huela y no estemos ahogados ni nada. Y ni hablar de la limpieza de los camiones. Yo te cuento, Juan, yo soy car detailer, o sea, hago car detailing. Entonces yo veo estos camiones tan limpios y me pregunto, ¿cada cuánto lavan estos camiones? Cada vez que es necesario. Cada vez que es necesario, ok. y a veces es necesario 2 veces o 3 veces al día. Oh, wow. Eso sí que suena como un montón, ¿eh? Juan, veo acá en el piso un montón de equipo que por lo que entiendo esto está preparado siempre en el camión y cosas al lado del camión para el momento de la emergencia, ¿verdad? Sí, este equipo es para protegernos a nosotros, ¿ok? Con material retardante de incendios. Lo puedes tocar, es bastante pesado. Sí, es súper pesado. Es una campera pesada, pero de pesada de verdad, ¿eh? Y esto es para protegernos a nosotros, es resistente al calor, resistente al fuego. Y entonces si nosotros vamos a una emergencia de fuego, nosotros tenemos todo este equipo puesto, podemos entrar y podemos ayudar, salvar vidas y luego salir. Aquí esto contiene aire y nosotros respiramos aire que hay en esta botella. Y me decías que esto les da más o menos de aire en momento de trabajo, unos 15 o 20 minutos. Esta botella está calibrada, diseñada para 45 minutos, pero son 45 minutos si estamos aquí como estamos ahora, así sentados, hablando, grabando un video de YouTube, grabando un video de YouTube, 45 minutos. Si estamos trabajando 10, 15 minutos, porque cuando uno está trabajando uno tiende a respirar más profundo, respiras más rápido, pues el aire se acaba más pronto. Parte del uniforme, del equipo que nosotros usamos, incluye las botas, incluye el pantalón, incluye esto que es como un capacete. Es como los que usan en Fórmula 1, me imagino, o algo similar. Entonces esto es para que las partículas de humo, las partículas que están en el ambiente no se peguen en nuestro cuello, en nuestras orejas. Y entonces esto crea un sello alrededor de la máscara. El casco para proteger nuestra cabeza. Y veo que también está equipado eso con la linterna y la campera también tiene las radios en el costado. O sea que también mientras están con todo esto equipado, ustedes siguen conectados como equipo y charlando entre ustedes. Podemos comunicarnos y todo. Todo es que este equipo cuando lo tenemos puesto es de unas 50 a 60 libras adicionales. O sea que esos son unos 20 kilos adicionales que imagínate, no es 20 kilos y parado acá charlando, 20 kilos y atendiendo una emergencia probablemente, lo cual realmente para mí es un montón y los felicito por el trabajo que hacen y por el sacrificio que hacen también al momento de atender una emergencia con todo esto puesto sobre ustedes porque es tremendo. Me imagino que ustedes quieren ver a uno de nosotros con este equipo puesto, ¿no? ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos. Sería genial. Sí, aquí tenemos a mi compañero Landon y él va a enseñarnos cómo nos vestimos para estar listos para esta emergencia. O sea que podemos verlo en tiempo real, digamos. En tiempo real. In real time, we can say? Yeah, I can. Okay, let's do it. Ahora sí, vamos a poner un cronómetro acá abajo y vamos a ver cuánto tarda en vestir su bombero. 3, 2, 1. Ahí se va poniendo, se pone el pantalón. Mira, ya es medio bombero, ya lo podés ver que ya es medio bombero. Se pone, se cuelga el tanque de oxígeno. Acordate, con ese tanque de oxígeno tiene más o menos unos 15-20 minutos mientras está trabajando. Es impresionante, porque se está cargando no sé cuántos kilos de cosas encima. Y podemos decir que está listo, se abrocha. You're good. Listo, terminó. ¿Cuánto tardó? No puse un cronómetro porque no me dio el tiempo, pero acá abajo tenés el tiempo. Está respirando a través con el tanque andando, o sea, hizo todo esto en un minuto y moneditas. La verdad que, congrats, you're the best. You're so quick. Bueno, Juan, y ahora estamos en uno de los costados del camión y me gustaría que me cuentes un poco, porque me imagino que acá tenemos para hacer un montón, para mostrar un montón de cosas. ¿Qué es lo que tienen en el camión? ¿Qué son todas estas perillas y relojes que vemos? Esto aquí es donde está la bomba de agua. Es que se crea la presión suficiente para que el agua pueda salir con la presión. La presión que nosotros necesitamos para poder llenar todas las mangueras y llenar todo. No, dependiendo el tipo de fuego, el tipo de emergencia que vamos a ir, es la cantidad de perillas
bombillas que vamos a estar activando. Okay. Si vamos, por lo general, vamos a utilizar estas dos que están aquí, pues entonces sería esta y esta. Okay. Y entonces una vez el bombero está listo para recibir el agua, él me grita water y la hablo aquí y entonces si hablo la verde, esta verde se va a llenar de agua y él está listo para combatir el fuego. Ok, genial. Cuando yo estoy haciendo esto, a la misma vez tengo que conectarme a mi hidrante. Y este es más grande porque esto va directamente al hidrante para que el camión siempre tenga agua. Vení, metete acá conmigo porque estás viendo el camión que Juan nos decía que este es el mejor camión que tienen en Carolina del Norte, te diría, porque es un camión nuevo, que tiene la última tecnología a nivel bombero, podemos decir. Una de las cosas que hace este camión diferente es que tiene un sistema híbrido. En un ratito el camión se apaga, y va a estar funcionando con baterías internas. Y entonces esas baterías van a mantener todas las luces encendidas, el aire acondicionado encendido. Y una vez la batería interna baja a un nivel, entonces el camión vuelve y se enciende. Cuando la batería carga, vuelve y se apaga. O sea que además contamina mucho menos al medio ambiente. Y también me imagino que lo tienen equipado con lo último o con todo lo que puedan llegar a necesitar en una emergencia. Sí. Qué bueno, la verdad es que se lo ve un camión no solo nuevo y moderno, sino también... Ahí está, ahí es el momento en el cual el camión se apaga mientras yo hablaba, porque, como decía Juan, ahora ya están dando con las baterías. Pero te decía, me imagino que para ustedes trabajar con este tipo de equipamiento también les marca una diferencia y les da una tranquilidad a la hora de atender una emergencia. Es beneficioso para nosotros, es beneficioso para la comunidad, es beneficioso para el ambiente. Claro, eso está muy bueno. Así que es bueno para ellos, como decía, para el ambiente también, pero sobre todo esto, para la comunidad. Porque no hay que olvidarse que ellos ponen en riesgo todos los días su vida en pos de poder ayudar a la comunidad. Así que si querés, andá ahí abajo y ponele a Juan, gracias Juan por cuidarnos, gracias Juan por estar siempre con nosotros. Así Juan va a leer los comentarios y va a leer tu comentario que vos ahora mismo vas a ir a dejarme ahí abajo. Esto es un edificio de contaminación. Aquí es que nosotros venimos después de una emergencia de un fuego para limpiarnos de todos esos contaminantes que encontramos en el fuego. Venimos aquí, hay un espacio para limpiar los camiones, hay un espacio para limpiar todo el equipo que está en el camión, hay un espacio para limpiar los uniformes que vimos hace un ratito y también un espacio para limpiar nosotros, donde nos podemos asear, ducharnos y todo eso queda ahí, lo ponemos aparte para que todos estos contaminantes que son cancerígenos se queden aquí en esta área y evitar que nosotros nos enfermemos o quedemos de salud. Quedar libres de esas cosas riesgosas, ¿cuánto tiempo les puede llevar? Es muy difícil, pero dependiendo del tipo de llamada a la que fuimos, el tipo de emergencia, puede tomarnos de 10 minutos a varias horas. ¿Varias horas? Sí. Wow. O sea que cuando vuelven cansados por ahí después de haber peleado con la emergencia por varias horas, todavía tienen quizá una hora más para poder asearse y estar tranquilos de que no se llevan esos contaminantes con ustedes en el cuerpo. Qué increíble, o sea, el trabajo del bombero no termina cuando está en la emergencia, sino que también sigue cuando llegan acá a la estación. Bueno, estábamos por cerrar el video y me quedó una pregunta que me olvidé de hacer y que me gustaría hacértela ahora, Juan. ¿Cómo es el tema de los bomberos? ¿Son bomberos voluntarios o son bomberos pagos acá en Carolina del Norte o al menos acá en Fuquay Varina? En Fuquay somos bomberos pagos. En Carolina del Norte hay diferentes departamentos que todavía trabajan con bomberos voluntarios. Con bomberos voluntarios. Pero ustedes acá y en Fuquay en general son todos bomberos pagos. Bueno, esta era la última data que nos tenía que dejar Juan, al cual le agradecemos un montón. Gracias, Juan, por el tiempo, por la explicación, por la experiencia, pero sobre todo por el trabajo que hacen día a día ayudando a toda la comunidad. Realmente es algo que de mi lado te agradezco, pero representando a todos los que nos están viendo, gracias. Y ojalá nos volvamos a ver, no en un incendio, sino quizá acá adentro, para seguir contando cosas que a la gente le puedan interesar. Así que este video lo vamos a terminar acá, pero si vos querés conocer algo más de los bomberos, conocer algo más de cómo funcionan los servicios públicos acá en Estados
Estados Unidos. Quizá vos querés que el próximo video sea sobre la policía, sobre los servicios de recolección de basura, los servicios de tráfico. Hay un montón de cosas que te puedo mostrar, pero para eso necesito de tu colaboración, así que andá ahí abajo, déjamelo en los comentarios. Y también quiero agradecerle a la ciudad de Fico y Barina, le quiero agradecer a Susan que nos ayudó un montón con este video, Fico y la ciudad en la que yo vivo y elijo todos los días, así que gracias a ellos también, gracias a Juan también, pero Juan me va a acompañar, me dijo adentro, porque me va a dar algunas tácticas quizá. El próximo bombero de Fico y Barina soy yo, quién lo sabe. Nos vemos la próxima, adiós.